Con entrevistas aquí en el estudio de Canal 24 Horas con el sociólogo y ex candidato presidencial Alberto Mayor. Alberto, bienvenido a Canal 24 Horas. A ver, tenemos hartos temas para conversar. Partamos por esta decisión del gobierno de suspender la APEC y la COP25. ¿Era necesario, a tu juicio? ¿La compartes? Hay una cosa que es muy simple para un gobierno. El gobierno tiene que dimensionar el tamaño del problema que tiene. El tamaño del problema que tiene es evidentemente bastante grande. Tiene un problema que no es habitual. Hoy día uno puede tener ministros sectoriales, pero los problemas no son sectoriales. Hoy día las demandas son múltiples. Y él entonces, aparentemente, eso es lo que uno entiende de lo que él dice, tiene muy claro que la agenda social que ya entregó no es suficiente. Quedó corta. Quedó muy corta, que va a tener que preparar una agenda social bastante grande, que eso requiere toda la atención de su gabinete y toda la atención del gobierno, y por tanto no puede distraer esa atención a partir de eventos de esta magnitud. Con ello hace una pérdida que normalmente hacer pérdidas grandes en estas cosas es muy duro, pero a veces es la mejor decisión, es la más prudente, porque si esto efectivamente no tenías capacidad para poder llevarla a cabo bien, ya sea porque efectivamente estabas concentrado en otra cosa, o tenías el riesgo de que efectivamente hubiesen problemas que te involucraran internacionalmente, quedabas mucho peor que suspendiéndola. Claro, el argumento que han dado es que era para prestar toda la atención en los problemas que tiene el país, en las urgencias, más que un tema de seguridad o críticas que hayan surgido a nivel internacional. Tiene sentido. Ahora, si hubiese un problema de seguridad tampoco lo dirían, así que, pero igual tiene sentido que efectivamente eso sea así. Y de todas maneras, pero esto sí le arruina un plan muy claro que había estado bien hecho al presidente Piñera de la presencia internacional. De tomar una relevancia para Chile a nivel internacional, que había logrado estar en las grandes cumbres mundiales. O sea, justamente eso, Alberto, él vuelve del G7 como una suerte, vamos a hacer la referencia de Ricardo Lagos, de Capitán Planeta. Y además está invitado al G7, entonces queda ahí como el octavo pasajero, pero bastante bien parado al lado de otros líderes, con Macron dándole mucho poder a él. O sea, Macron prestando todo el rato su crédito político para que Piñera tuviera un liderazgo en América Latina, dado el temor que tiene Macron de que Bolsonaro tome ese control. Y entonces Piñera vuelve a Chile con todo eso para consolidarlo, sobre todo en APEC. COP es más bien una cosa más técnica y más relacionada con la agenda global, que tiene valor, tiene mucho valor, pero es distinto a la APEC, donde se iba a firmar el acuerdo entre China y Estados Unidos, y eso iba a aparecer en los libros de historia. O sea, entonces, la verdad es que la magnitud de lo que tiene que perder es muy grande y revela que el gobierno comienza a comprender que el tamaño del problema es bastante grande. Eso es lo que puede perder el presidente, pero ¿qué pierde también el país? Hoy día se han distintos análisis en cuanto a la imagen, cuanto, claro, a la evaluación que se hace desde afuera, porque Chile tiene que suspender estos dos eventos cuando ya se está muy encima, además. O sea, hacer una pérdida como esta tiene puros pasivos. O sea, primero, te gastaste gran parte de la plata ya para hacer los eventos y no vas a tener los eventos. Estos eventos además producen mucho consumo interno, gente que viaja, que llega, que está acá, que conoce el país, que quiere volver de nuevo, sobre todo la COP25, que tenía muchas visitas internacionales, generaba una articulación con el mundo bastante potente, una articulación para los científicos chilenos, una articulación para los políticos, una articulación general de un país que normalmente, Chile es un país muy aislado del mundo por razones geográficas muy obvias, entonces cuesta efectivamente estar vinculado. Esto le permitió una vinculación, se pierde. El dinero gastado y que no retornará no solo como dinero, no retornará como capital político tampoco. El riesgo país, o sea, suspender estos dos eventos, las calificadoras de riesgo no tienen en la variable este tipo de cosas. Ya subió un 16% el riesgo de los bonos chilenos. Exacto. O sea, para toda la agenda social que presentó el presidente, se va a requerir financiamiento internacional y va a salir más caro. Exactamente. Entonces, empieza a sumarse los factores. El sistema financiero es normalmente particularmente histérico. Muy histérico. Muy histérico. Entonces ya sabemos, o sea, y normalmente, y aquí se dieron cuenta que tenían que ser más parsimoniosos. De hecho, la bolsa cae lo mismo que para la primera vuelta al principio. O sea, la primera vuelta no había pasado nada. O sea, se esperaba un triunfo más holgado, quizás la lectura que hizo el mundo económico, ¿sabes? Entonces ya esperaban 5 puntos más para Sebastián Piñera. Y con eso ya habían bajado 5 puntos el lunes. Aquí el siguiente lunes baja 5 puntos y tú dices, bueno, pero esto es 10 Richter. Pero ha sucedido en cuántas cosas, Alberto. La economía sube, es como una pelota saltarina. Por eso, entonces, en medio de esa histeria, cuando empiezan a sumarse señales, la conducta general suele ser
Obviamente, cuando son demasiado duras las señales, igual protegen un rato, pero en un momento determinado sueltan y dicen, ¿saben qué? Ya no puedo seguir sosteniendo. Entonces, es muy complejo. Sebastián Piñera no solo sabe de esto, sino que es particularmente hábil en esto y por tanto entiende que va a tener que dar señales a ese mundo, pero ojo, se acabaron los tiempos en que se pueden dar señales a ese mundo sin dar señales al otro lado. ¿Y cuánto cuesta esta cuenta? O sea, yo creo que son esas cuentas que menos de 8.000 millones de dólares para empezar a hablar. Se ve difícil cuando la pura reforma educacional costaba 5 o 6.000 y aquí estamos hablando de todo. Entonces, ¿cuál es el camino de salida de toda esta crisis? Es una pregunta difícil, lo sé, pero lo digo tomando en cuenta también las decisiones que se han ido tomando. Se hizo este anuncio de una agenda social por parte del presidente, después hubo un cambio de gabinete. ¿Cómo evalúas tú todo eso que se ha ido decidiendo? Mira, la verdad es que hay respuestas, no son respuestas mecánicas, pero hay respuestas en la literatura académica, por ejemplo, sobre las crisis. Hay una cosa que es bien clara. Primera tesis fundamental es: trata de volver al estado anterior. Si no se puede, y esto aquí no se puede, entonces tienes que cruzar la frontera. O sea, todas aquellas cosas que tú considerabas como el mundo normal, yo no voy a hablar con no sé quién, yo no voy a hablar con no sé cuánto, yo no hago negocios con no sé quién. Eso ya no. Esto no vale. Hay que cruzar la frontera y ver con quién se puede armar cosas, independiente de lo que piense, lo que signifique, todo. Mira, te doy un punto de cruzar la frontera. Tú decías recién, el presidente de la República, con la bajada de la PEC y la COP25, a tu juicio, está comenzando a entender la magnitud del problema. Recién escuchamos al presidente frente al hospital de Carabineros, fue a visitar a Carabineros Heridos y dijo puntualmente: no descarto ninguna medida o reforma estructural. Le preguntaban por una reforma constitucional. Dice, primero el orden público, después la agenda social, pero me abro a debatir absolutamente todo. Exacto. Por eso, y eso ya empieza a dibujar una posible salida. Pero ojo, hay un elemento que es fundamental, y eso está en todos los libros de la literatura sobre crisis, y hasta está en la Biblia. O sea, necesitas que aquello que concentró, o que de alguna manera es uno de los elementos que concentra la sensación del mal en la sociedad, sea efectivamente sancionado. ¿Y qué sería eso? A ver, si lo pensamos en lo que ha pasado en todos estos años, cuando pasa el caso de la Polar, no se sanciona en el fondo. Cuando pasa el caso Johnson, no se sanciona. Cuando empieza todo eso, colusiones, todos esos casos, es súper conocido en la literatura antropológica, ya el chivo expiatorio, ya. Cuando no funciona el chivo expiatorio, porque resulta que el problema es más grande, se llama hecatombe, necesitas un lote más grande. El hilo más delgado siempre parte acá. Entonces, claro, entonces hay que buscar aquellos mecanismos que permitan decir presión sobre aquellos elementos que la ciudadanía está diciendo, a ver, pero yo tengo súper claro que este presidente no va a sancionar a los que no sé qué cosa. Si da una señal en ese sentido, la gente dice, voy a empezar a escuchar. Porque hoy día el sistema funciona a veces con poquita agua, pero no funciona sin agua. Entonces hay que llenar un poquito el vaso. No se va a poder llenar rápido y bien, pero un poquito. Y eso es lo que tiene que lograr el gobierno. No es nada fácil porque, está bien, la llegada de los nuevos ministros refresca. Y aparte de refresca, ¿qué? O sea, aquí viene un problema ahora, la parte política dura. O sea, ¿cómo estos ministros van a liderar? Hizo algo correcto, puso a los mejores jugadores del partido. Los que habían jugado mejor llegaron a los cargos más altos. Súper bien. Ya. Pero estos son los suplentes. Entonces, cuando tú estás en un momento difícil, ¿ya? Normalmente tú no haces jugar a los suplentes. ¿Cómo los suplentes van a demostrar ahora? Y tienen que mostrarlo cuando rápido. los titulares están cansados ya, o la gente ya no existe. Los titulares ya, efectivamente, ya no rinden. Necesitaría nuevas contrataciones. Entonces se necesita demostrar. O sea, cada uno de estos nombres va a tener que salir a demostrar, porque no puede ser que el presidente tenga que ir a tapar todos los problemas. Y desde esa perspectiva, ¿cómo analizas también cómo se ha comportado en toda esta crisis la oposición? Hemos tenido ahí distintas actitudes, algunos se han juntado con el presidente, otros han optado por no hacerlo. Está también el tema de las acusaciones constitucionales. Hay una que ya ingresó hoy día, que es a Andrés Chadwick, al exministro, pero también en ciertos sectores están planeando presentar una contra el propio presidente Sebastián Piñera. No, la verdad es que la oposición todavía no logra tampoco. Aquí el problema por eso el problema es conjunto. Es conjunto en el sentido más extenso del término. Lo que nosotros vimos en términos de las formas de manifestación social, salvo las marchas, son cosas que en sociología se llaman anomia, la pérdida de las normas de comportamiento respecto al orden social. Lo que pasa en la política es lo mismo, solo que el comportamiento no es ir a quemar el metro, pero es ser incapaz
de hacer lo mínimo que se requiere para que esto empiece a andar de nuevo el mismo sistema. O sea, si la primera reunión que tiene el Congreso prácticamente queman la posibilidad de una relación, de una articulación, y destruyen la posibilidad de diálogo cuando era la única oportunidad que el Congreso tenía para poder decir, mire, yo igual funciono en momentos difíciles y soy capaz de empezar a articular una respuesta, entonces se les empieza a complicar. Yo creo que la oposición ha tenido una ruta muy confusa, no hay nada peor en esto que la confusión, hasta equivocarse es mejor que estar confundido, y en ese sentido la oposición no lo ha hecho bien. Las acusaciones constitucionales, por ejemplo, la de Andrés Chadwick es comprensible. ¿Y la de Piñera? Pero la de Piñera es absurdo, porque además tú eliminas al interlocutor válido en la relación. O sea, ¿cómo vas a seguir conversando si lo quieres acusar constitucionalmente? ¿Quiénes han opuesto, perdón Alberto, dentro del Frente Amplio, por ejemplo, Javiera Parada sufrió, o sea, tuvo que prácticamente renunciar a un partido, o sea, porque al final prácticamente pensar distinto dentro del Frente Amplio respecto a esto era casi imposible. Una locura, o sea, es que es evidente que no sirve, es evidente que no es parte de la solución, es evidente que además... ¿Por qué no sirve a tu juicio? Primero porque hacer acusaciones constitucionales para no ganarla ya es un mal deporte, o sea, ya no sirve mucho. En segundo lugar, porque efectivamente tú necesitas en este instante, si quieres ser parte de la solución, entrar en la posibilidad de que el presidente lidere algo, porque sencillamente al frente todo este movimiento no tiene líder. No hay nadie que pueda decir, no, a ver, pásame la pelota que yo me hago cargo. No hay un presidente del Senado, no hay un nombre que uno diga, pásale la pelota a él y se haga cargo. No existe eso. Entonces, si tú quieres aumentar el nivel de anormalidad, ya sabemos lo que pasa. El gobierno en un momento jugó un poco ese deporte cuando parten los incidentes y ante cada incidente hacía algo más anormal. Y lo que pasó fue lo que pasó. Ese no es el deporte que se juega ahora. Hay que jugar otra cosa. Entonces, la verdad es que se requiere parsimonia, prudencia y demostrar que el Parlamento sirve de algo. La ciudadanía está diciendo súper claro, queremos temas sociales. Las acusaciones constitucionales no están muy metidas en eso, no tienen mucho sentido. La de Andrés Chadwick tiene un fundamento si es que prosperan las visiones respecto a las posibles violaciones de derechos humanos. Allí es donde el análisis sobre Chadwick es relevante. Y por supuesto también la forma de gestión y por qué rápidamente llegó a la última instancia, que es sacar a los militares. Pero todo ese análisis sobre Chadwick está bien, pero sobre el presidente de la República tiene poco sentido. ¿No tiene eventualmente responsabilidad en violaciones de derechos humanos, que es más o menos el argumento que se utiliza para estas dos Va a tener todas las acusaciones? responsabilidades que sean cuando sea pertinente. El punto es que hoy día, nuevamente, la política le tiene horror al vacío. Tú no puedes producir vacío. Entonces, si tú sacas al presidente de la República hoy día, no tienes nada. Aquí hay un problema de la oposición. La oposición no tiene líderes en el sentido que vertebran un proceso histórico. Tiene líderes que marcan en las encuestas, que es una cosa bien distinta. Y algunos ni marcan en las encuestas. Y son líderes porque son líderes de un grupo dentro de un partido, tienen una capacidad de gestión en el lobby, lo que sea. Bueno, eso no sirve para esto. Entonces, si tú vas a producir un vacío, lo único que va a pasar después es que la ciudadanía te va a decir, mira, ¿sabe qué? Es que usted tampoco sabe hacerlo. Entonces, aquí se requiere mucha prudencia. ¿Es que están desorientados o es que directamente puede haber un aprovechamiento político en estas circunstancias? O sea, si un aprovechamiento político es irresponsable. Es que además significa que el diagnóstico está mal hecho. Porque como aprovechamiento político está muy mal pensado, esto no sirve. O sea, el presidente Piñera, puesto en una situación como esta, sube 5 puntos. Pero Alberto, por ejemplo, los últimos quiebres, entre comillas, o grandes movilizaciones que hemos visto en nuestro país, lo que fue el 2011, lo que fueron los pingüinos, siempre hubo alguna sensibilidad política que supo recoger esto. Está intentando quizás el Frente Amplio, el Partido Comunista, recoger esto, pero no sé, no le ha resultado o sencillamente esta movilización no tiene carácter político y ahí la lectura está mal hecha. A ver, lo primero que hay que analizar y que cada una de estas fuerzas debe analizar, el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron protagonistas del 2011. Sí. Más aún, fueron los intérpretes absolutos de la crisis del 2011, que es esta misma crisis y es su prólogo. La pregunta que deben hacerse es en qué momento perdieron la batuta de esto que estaba pasando, porque no tiene nada que ver lo que pasó ahora con ellos. ¿O perdieron presencia en los movimientos sociales? Están offside, por lo que sea. Primero tienen que sacar la conclusión, tendrán que sacarla ellos respecto a qué hicieron, qué no hicieron y hasta dónde llegaron, pero están offside. Entonces, frente a eso, ir y decir, dado que resulta que aquí hay alguien que tiene mucha responsabilidad, que la tiene el presidente en todo lo que pasó, ¿ya? Dado que tiene mucha responsabilidad, ¿ya? Voy con todo,
cuando aquí lo que se requiere es lo que se denomina en teoría política la ética de la responsabilidad. No se trata solamente de decir lo que yo creo lo que me parece que esto está mal y esto está bien, sino que aquello que es mejor para la situación. Y esa ética de la responsabilidad supone entender, primero, que yo no fui capaz de mantenerme al mando de este proceso de impugnación, que de alguna manera la gente vio que yo me empecé a salir, me burocraticé, me metí en otras cosas, y finalmente que el presidente, que necesita un interlocutor válido. Por esas dos razones no tiene mucho sentido hacer la acusación. Muy bien. Alberto Mayol, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas Gracias por tardes. Buenas tardes.